Bien, chicos, buenos días nuevamente. Comenzamos la clase entonces. Estoy grabando. Les recuerdo solo por un tema de formalidad que no se debe hacer un mal uso intencionado de parte de las cosas que utilicemos, es decir, de los software y todo lo demás, puesto que ya es compleja la situación, eh, como para que la hagamos más compleja aún, ¿ya? Eso partamos desde ese punto de vista. El día de hoy, recordamos, finaliza el ensayo de la pandemia, que es bastante práctico, no tiene una dificultad mayor ni nada por el estilo, eh, pero aún así puede que usted tenga dudas o algo sobre ese tema. Así que vamos a dar un pequeño lapsus para eso, pero también recordarles que eh, tenían un plan lector, po, creo, ¿o no? Sí, Sí. la obra esa. Ah, ya, perfecto, bodas de sangre, El de ya me bodas de acordé. sangre. Ya me acordé, bodas de sangre. Y eso tenían que subirlo también al INMI, ¿cierto? Sí. Perfecto. Profe, pregunta, o sea, yo ya lo subí todo, pero Ujú. al final hubo como la pregunta media Acá está, larga que justificar el final, algo así. acá Yo está. lo ¿Ya cuál? justifiqué. Dígame. Que una pregunta del Ujú. final, que no me acuerdo cuál era, que era después de explicar el final. O sea, por ejemplo, yo justifiqué dos razones por qué el final fue así, pero igual como que no se entendió mucho la pregunta al final. A eso quiero llegar. Ya lo voy a poner inmediatamente. Esperemos un poco. Eh, ya es totalmente válido. Eso era para el 14, perdón, el 24 de julio. Para el viernes. Sí. ¿Quiere decir que después de eso usted no puede subir? No, sí lo puede subir. Lo que pasa es que el sistema va a detectar inmediatamente que usted está fuera de plazo. Eso me va a avisar a mí y me va a decir que usted lo está subiendo tarde. Eh, eso, ¿ya? Está abriendo el Word para que podamos analizar cuál eran las consultas. Ya, eso por un lado. Acá está. A ver, voy a compartirles mejor para que puedan observar la pantalla. Muchas gracias, Diego. Usted una gran persona por perdonar. Perfecto, acá está. Estas son las preguntas que se le había realizado. La principal, ¿cierto? Que era el inicio de la obra, era hablar sobre el conflicto principal, las relaciones familiares, la reunión de los padres y la historia de cada uno de la familia. Y si se pone a pensar, le puse al menos 4 párrafos porque en el fondo es un párrafo por idea, ¿no? No quiere decir que necesariamente usted tenga que poner conflicto principal 2 puntos. No, tiene que hablarme sobre el conflicto en el primer párrafo, en el segundo párrafo sobre relaciones entre la familia, en el tercero sobre la reunión de los papás, y por último, hablar de la historia de la familia, que si se da cuenta no es lo mismo que la relación familiar, ¿cierto? Por eso se le pedían 4 párrafos, atendiendo que usted lo haría completamente en ese orden. Recordemos también que cuando yo creo párrafos no establezco 2 líneas, una línea de algo, sino que hago la máxima justificación del tema. Hablaré del conflicto principal sin contar el resto, pero sí voy a dar una descripción detallada de ese conflicto, ¿cierto? Por eso que se hace este trabajo en párrafo. La caracterización psicológica en una palabra y justificación con episodio, usted sabe que eh, es que si yo digo que la persona es diabólica, es maquiavélica o es bondadosa, tengo que decir qué significa que esa persona sea con esa característica, mencionar más o menos o explicar qué significa que sea bondadoso,
y luego dar ejemplos donde yo vi que esa persona fue bondadosa, maquiavélica o lo que usted haya pensado del personaje, ¿cierto? Le pedí 4 párrafos, ¿por qué? Porque son 4 personajes, ¿no? Por eso son 4 párrafos. Y el último es poner netamente su opinión personal acerca de si usted consideraría justo un asesinato. En este caso, ¿cierto? Como lo menciona el libro, por una infidelidad. Eh, una vez que usted dijese eso, que obviamente tiene que tener su justificación de por qué usted piensa eso, eh, va a ir a contar el final, que va a ser su segundo párrafo, y luego de eso, independiente de si usted cree o no cree que existe un asesinato justo, para mi gusto no existe un asesinato justo, bajo ninguna característica, eh, pero indistinto de lo que yo crea, usted va a tener que buscar 2 motivos que justifiquen ese hecho. ¿Por qué se hace eso? Porque en el fondo cuando usted tiene la capacidad de argumentar, no necesariamente va a tener que argumentar algo que le guste, algo que usted quiera. Usted va a poder argumentar eh, incluso algo desfavorable a usted mismo, o algo que usted no cree, ¿ya? Por eso se le pedía ese trabajo, porque en el fondo usted tiene que ser capaz de ponerse en el lugar de sí eh, lo que le gusta, es decir que si es justificable, porque no es justificable el asesinato, y usted da sus razones de por qué no es justificable, pero en otro sentido también usted tiene que ser capaz de utilizar la argumentación, aunque ese pensamiento no signifique el que usted realmente o necesariamente cree. ¿Cierto? Por eso se le pedía, y que Josefa tiene razón en el fondo cuando siente que fue más complejo. Claro, porque uno está acostumbrado que generalmente te mencionen solo un punto de vista, pero en este momento yo le estaba solicitando Eso. ¿Preguntas sobre el plan? ¿Pregunta? Primero sobre la prueba. Luego pasamos al ensayo. No, no tengo preguntas. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? No, Ensayo. Vamos, No, ¿qué? ensayo. Ah, no. Duda sobre el ensayo. ¿Algún tipo de duda sobre el ensayo? no, Ninguna, ¿No? profesor. Ya, perfecto. Está clarito entonces. No, Hay que yo, subirlo. ¿hasta cuál es el horario que se puede entregar? Yo le puse el día de hoy y se subentiende que eh, cuando tú le dices a este aparatito del IRMI, considera todo el día. Entonces, Ah, en ya. teoría, Ya. hasta las 12 está ahí, ¿me entiendes? En teoría. Obviamente que la idea de que yo lo subiera hace una semana atrás quiere decir que en el fondo, desde el momento que yo lo subí, usted lo podía ya eh, ir adjuntando. No quiere decir que si el plazo vence hoy, usted tiene que sí o sí subirlo hoy. Podría haberlo subido ayer o antes de ayer. Da lo mismo, porque eso ya va a depender de cada uno. Obviamente, lo ideal sería eh, que no anduviese apresurado haciendo las cosas a la rápida para que fuera bien hecho y tuviese una buena nota. Obviamente, lo ideal es eso. Pero si no, tenga la tranquilidad con que eh, va a tener el plazo suficiente el día de hoy, ¿ya? Tenga esa tranquilidad. Eh, Eso por otro lado, ¿ya? No se le vaya a olvidar por nada del mundo subir lo que le acabo de decir. No se le vaya a olvidar, ya. Eso por otro lado. Chicos, tengo que hablar con ustedes acerca del proceso de cierre. Supongo que ya la profesora me dice que tuvieron clase recién con ella, así que supongo que ella ya le ha dejado claro el tema de los tiempos. Supongo que es que ahora va a venir una semana, digamos,
no quiero decirle vacaciones, porque en el fondo no lo son, pero sí de receso de clases, cierto que esta semana se produce el día 10 de agosto, supongo que ya lo sabían, ¿eh? Se lo di a la profesora. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que nosotros terminamos las notas y los informes eh, esta semana, ¿cierto? Hasta el 31 que van a poner las últimas notas, y era. Por acuerdo como colegio, como institución, decidimos que ustedes sí se les va a entregar notas, puesto que se entiende que sus notas van a ser sumadas para que cuando usted salga de cuarto medio tenga un NEM para poder postular a algún estudio. Entonces, obviamente, como usted está en primero medio, y desde primero a cuarto medio son las notas de enseñanza media, que son los que te permite postular a la universidad, eh, es de suma importancia. Por lo tanto, usted sí va a recibir notas, ¿ya? Eso tiene que saberlo. ¿Cuándo es el plazo para entregar estas notas? Chiquillos, eh, el informe de las notas y de personalidad va a ser entregado a partir del segundo semestre, y el segundo semestre comienza el 17 de agosto, ¿ya? ¿Qué notas van a ser consideradas el lenguaje? El lenguaje van a ser consideradas tres notas. Tres notas. Que son los dos libros que usted ha leído, ¿ya? O cuento largo, si prefiere, que es La increíble historia y la obra de teatro Bodas de Sangre, más el ensayo que usted tiene que entregar el día de hoy. Según acuerdos que hemos logrado con su profesor, yo debería ser quien revise los planes lectores, y su profesor debería ser quien revise el ensayo que usted va a subir, ¿ya? Con esas tres notas se cierra su semestre, ¿ya? Luego de eso viene este receso del 10 de agosto, que no sé, no quiero llamarlo vacaciones porque en el fondo no lo son, y el 17 usted retoma la actividad eh, nuevamente. Em, Dado eso, no vamos a tener más clases. Esta va a ser la última antes del segundo semestre, pero yo estoy totalmente dispuesto a, si ustedes quieren, si lo consideran necesario, a que nos juntáramos el próximo lunes con el fin de revisar las notas ya puestas, o la gran mayoría de estas mismas, ¿ya? No es una clase, porque no creo que sea correcto hacer una clase esa semana, pero sí podemos juntarnos, conversar, y yo le muestro un poco cuál es el panorama del curso, ¿ya? Lo que sí es que tendría que ser público, po. O sea, no es que vaya a ir uno por uno por chat diciéndole no, le fue así o así, tendría que ser un panorama general, ¿ya? Eh, y claro, más bien como una especie de junta, no sé si amigo Diego, pero sí juntarnos para poder hablar de los cierres del semestre, de las complicaciones que hubieron, de ese tipo de cosas, no de otras, ¿ya? Eso. Ahora, si ustedes consideran que no es necesario que nos juntemos para ver, para que yo les dé las notas, también es factible, ¿no? Eso ya pasa en una decisión de ustedes. Porque podría ser que me dijeran, no, prefiero como al final vamos a tener la entrega del informe igual, no es necesario. También puede pasar, eso ya va a depender de ustedes. Ya, lo que sí necesito es que me digan ahora, si quieren que agendemos para la próxima semana y ver el tema de las notas. Sí, ¿Sí? Ya. Eso, nos vemos a las 11 también, la misma, ¿ya? Ya, Eso, para que nos veamos a las 11 de la mañana la próxima semana y conversamos de todas las notas
que son la prueba de Candida heréndida, la prueba de boda de sangre y la nota del ensayo de COVID. Y con esas tres se supone que ya eh, deberíamos terminar, cerrar eh, todo, ya se supone. Eso por lo menos en lenguaje, en el resto de cursos no lo sé, eso va a tener que conversarlo con cada docente, pero por lo menos el lenguaje va a funcionar de esa manera, ¿ya? Eso chicos, dudas, consultas, opiniones, sugerencias, algo con respecto a esto mismo, con respecto a los trabajos, con respecto a lo que usted quiera, ¿no? Perfecto. Con esa tres notas nosotros finalizamos el semestre, viene este receso, no lo llamaría vacaciones, pero viene este receso, y luego de eso nos juntamos en el segundo semestre, en el día más importante del mundo, el 17 de agosto. ¿Cierto? Eso. Bien, chicos. Cuaderno en mano. Si no tienen cuaderno o no fue a buscar, tráigalo al tiro. Nacho, no, no. No. El ensayo es el que nosotros hablamos sobre lo que nos cambió el COVID. Y eso va a depender de la opinión de cada uno. Y que yo le pedí que por favor buscara alguna fuente. Sí, Diego. Por eso es el día más importante del mundo. Obvio, obvio. Eh, chicos, van a ir tomando apuntes entonces de lo siguiente, que es lo que nosotros vamos a comprender, ¿no? No se preocupe que vamos a estar a lo más 15 minutos más y de ahí usted tiene el tiempo libre. No sé si tendrá más clases, pero eso va a ser lo que vamos a hacer. Eh, Cuando usted lee, para que vaya tomando apuntes, cualquier texto, el que usted quiera, el que sea, eh, se van a presentar dos formas, o dos maneras de entender un texto, un libro, un cuento, un poema, una obra de teatro. Se van a presentar dos formas. Lo que nosotros conocemos como estructura externa y lo que nosotros conocemos como estructura interna. ¿Ya? Cuando hablamos de estructura externa, voy a anotar externa, es porque nosotros estamos hablando de todo lo que no necesito leer para poder darme cuenta o saber que lo tiene. Así, por ejemplo, si nosotros decíamos un ensayo, yo le decía que externamente el ensayo va a tener introducción, desarrollo, conclusión, sin necesidad de que usted ponga introducción, desarrollo, conclusión. O sea, es algo que va implícito, por eso se llama estructura externa, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a hablar de la estructura interna, que en este caso sí o sí va a tener que usted leer el texto para poder realizarlo, para poder entenderlo, ¿ya? Si decimos estructura externa, entonces estamos diciendo todas estas características que sin necesidad de que yo lea, sé que lo tiene, ¿cierto? Cuando hablamos interno, entonces estamos hablando de estas características que cuando yo lo leo me doy cuenta que tiene, ¿cierto? Eh, en la literatura tenemos tres géneros, ¿cierto? Tres géneros, que supongo que ustedes los recuerdan. Géneros literarios, ¿cierto? Géneros literarios. Está el género narrativo, el género lírico y el género dramático, ¿cierto? Esos son los tres géneros que existen en literatura. Va a ocurrir que con los tres géneros va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener estructuras externas de cada uno y estructuras internas de cada uno. ¿Ya?
Si partimos con el lírico, y partimos con el lírico porque es el más fácil de darse cuenta, si partimos con el lírico, nos vamos a dar cuenta que externamente, ¿qué característica posee? Repito, entendamos que externo quiere decir que no es necesario que yo lo lea para poder darme cuenta que lo tiene. Por forma, yo me doy cuenta que algo tiene. ¿Qué característica externa en el género lírico usted podría encontrar? Los leo, los escucho. El género lírico, entendamos, Josefo, recordemos que el género lírico son los poemas. ¿Qué característica externa puede encontrar en un poema usted? Tiene versos. Sí, eso es lo primero, Antonio, y tiene toda la razón, porque lo primero que sale a notar, y usted se va a dar cuenta al tiro, es que primero es mucho más cortito que cualquier otro texto. La forma de que es cortito, de que va a tener, por ejemplo, 4 versos, se va a saltar un espacio y va a seguir 4 versos más, eso se llama estrofa, ¿no? Todo ese tipo de cosas que yo visualmente no tengo ni que leerlo, o sea, yo lo veo y yo digo, ah, es un poema. Tiene toda la razón. Entonces, las características externas de un poema, de un género lírico, eh, vamos a notar entonces versos, estrofas, formas. ¿Qué queremos decir con formas? Queremos decir esta disposición, por ejemplo, de 4 versos, un espacio, 4 versos, otro espacio, 3 versos, otro espacio, 3 versos, ¿cierto? Eso se llama soneto. Yo cuando lo veo, aunque usted no supiera nada de poesía, usted va a ver eso y entonces va a decir, ah, ya, es un poema. Eso se llama característica externa, ¿cierto? Externa. Por su parte, entonces, si yo digo característica interna, ¿qué característica interna podríamos tener dentro de un poema? Las rimas. Sí. Entonces vamos a poner que, y tiene toda la razón, las rimas, las figuras retóricas o figuras literarias, no sé cómo las recuerden ustedes, eh, estas cosas que yo cuando me los leo me doy cuenta que hay, ¿cierto? Entonces si yo leo me voy a dar cuenta que rima el tercer verso con el cuarto verso, rima el primero con el último, rima, etcétera. ¿Cierto? Yo cuando doy cuenta de eso, es cuando me doy cuenta que la escritura interna existe. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta? Por ejemplo, cuando los hice hacer una décima. La décima, formalmente, en la parte de afuera, lo externo, tiene 10 versos, ¿cierto? Donde se separa 4, 4 y 2, todo eso es externo, y es interno cuando yo me doy cuenta que la primera estrofa, el primer verso tiene que rimar con el cuarto verso, el segundo con el tercero, el cuarto con el quinto, el sexto con el séptimo, eh, el octavo con el noveno y el décimo con el séptimo. Entonces, cuando yo hago eso, y yo hablo de estructura interna, ¿cierto? Perfecto. Ahora, si yo les digo el género narrativo, entiéndase un cuento. ¿Cuál va a ser la estructura externa que tiene un cuento? Externa, quiere decir que sin leerlo, yo sé que lo tiene. Inicio, desarrollo y Sí, desenlace. sin duda, esa es la principal parte. Yo lo leo y yo digo, ya, es un cuento, eh, y necesariamente en mi cabeza tiene que decir, ah, pero el cuento externamente tiene un inicio, que también se llama presentación de personajes, tiene un desarrollo, que también se llama desarrollo de conflicto, y tiene un desenlace, ¿cierto? Desenlace. Desenlace que también se llama solución del conflicto, ¿ya? Eso también se llama de esta manera. Cuando yo leo un cuento, entonces, una novela, yo sé que necesariamente va a tener esas 3 partes, aunque no lo lea. ¿Sí? ¿Se entiende? Nacho, ¿va a decir algo? ¿No? Ya, entonces le cierro el micrófono. Perfecto. El, eso es externo, ¿cierto? Yo no lo leo y sé que lo tiene. ¿Qué característica interna podría tener un cuento?
la relación que tienen cada parte, o sea, cómo se van juntando va a ser el cuento. Todas las relaciones que hay entre cada uno y tiene toda la razón. Eso eh, en literatura se puede llamar entonces la presentación, que le digo yo, del personaje. Luego viene la presentación de conflicto, luego viene el desarrollo del conflicto, luego viene lo que nosotros conocemos como nudo, ¿cierto? En ese orden, luego viene lo que nosotros conocemos como nudo, eh, que dentro de ese nudo aparece lo que todo el mundo conoce como clímax, ¿cierto? Y por último viene la resolución del conflicto. Eso es lo que nosotros encontramos dentro de un cuento, dentro de una novela, dentro de la teoría de interés, eso. Si alguno por ahí quiere revisar bien un libro o quiere escribir alguna vez algo, eh, eso es lo mínimo que usted podría tener. ¿Cierto? Presentación de personaje, cuando el personaje dice dónde se sitúa, dónde vive, quién es, cuál es su familia, etcétera. Presentación del conflicto, es decir, que hay algo que altera la calma de este personaje, algo, lo que sea, altera la calma, entiéndase que el personaje está en su casa solo y eh, de pronto se da cuenta que no llega su novia, ¿cierto? Algo pasó, algo altera. Luego de que se altera, por eso se llama presentación del conflicto, se empieza a desarrollar este conflicto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no lo llama? ¿Cierto? Empieza a desarrollar, empiezan a pasar una serie de cosas. El desarrollo del conflicto es entendido siempre por tener finales falsos, ¿cierto? Que usted se piensa que se va a solucionar, pero no se soluciona. Hasta que llega un momento donde todo el conflicto se supera a sí mismo y se transforma en un nudo, ¿cierto? Ese nudo y en el clímax. Que ese clímax, si usted mal no lo recuerda, era lo que antes decían que era el momento de máxima tensión de dos personajes. Cuando usted por fin se junta el bueno con el malo y se enfrentan, ¿cierto? Ahí está el clímax. Y finalmente resolución de conflicto, que recuerdo que lo hemos conversado, pero para que lo tenga siempre al presente, resolución de conflicto no quiere decir que todos los finales son felices, quiere decir que el conflicto se soluciona. El conflicto se soluciona con la muerte de los personajes, así se soluciona nomás. No tiene que ver con bueno o malo, no tiene que ver con feliz o triste, tiene que ver con solucionar el conflicto, ¿cierto? Y ahí yo le conversaba hace mucho tiempo, no sé si pasa con Destino Final, la película Destino Final. ¿Se acuerdan, no? ¿O nunca la vieron? Sí, las que tenían como Mm. muerte rara, ¿no? Esa No, misma, po. Se supone muy que una tipa que era como la protagonista veía que iba a pasar algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Que veía que iba a pasar algo y ella lograba evitar esa catástrofe, ¿no es cierto? Como dice, y ahí empezaba, como dice la Antonia, empezaban a tener como muertes muy raras, po, porque en el fondo se entiende que eh, viene a buscar ese destino del que se salvaron. Ahí si usted lo ve, y todas las 7 películas que creo que son, o 5, todas terminan con la muerte de todos. Entonces ahí usted dirá, claro, se soluciona el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto era que justamente habían burlado la muerte. Entonces ahí usted tiene el ejemplo claro cómo la resolución del conflicto actúa. ¿Cierto? Así funciona. ¿Ya? Y por último, el género dramático. Género dramático, ¿cierto? El género dramático que lo acaban de leer también lo podemos dividir en dos, en estructuras externas y en estructuras internas. Externamente, todo aquello que no necesariamente tengo que leer para saber qué tiene, ¿cierto? ¿Qué características tiene la obra dramática externamente? tiene actos. Ujú. Toda la razón, actos, ¿qué más? ¿No más se acuerda? Bueno, anótalo. Externamente tenemos actos, cuadros y escenas, ¿cierto? Actos, cuadros y escenas. Usted no tiene ni que leer
Aunque lo dice, ¿ah? El género dramático lo dice. Dice ahí acto 1, cuadro 1, escena 1. Acto 2, cuadro 2, escena 3. Eh, ¿qué, ¿Qué es un acto? ¿Cómo identificamos un acto? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cómo se identifica? Cuando están en un lugar específicamente y ya se van del lugar, ahí se cierra una para abrir en otro lugar. Sí, súper bien, súper bien, súper bien. De hecho, lo que usted dice, Antonia, y para que lo anote ahí presente, el acto se sabe al tiro cuando cambia porque se cierra el telón. Y obviamente se cierra el telón para, como usted dice, acomodar de nuevo las cosas y ponerle otro fondo, ¿cierto? Otra ambientación. Entonces ahí para que lo anote, el acto nosotros lo conocemos porque se cierra el telón. Hoy en día ya no se trabaja con eso de cierrar el telón, ¿ah? Pero las obras lo dicen. Dicen baja el telón, cae el telón, cierra el telón. Y usted después da vuelta a la página y dice acto 2. Cuando cierra telón significa cambio de acto, ¿cierto? Por lo general, ¿cuántos actos tiene una obra? Por lo general, 2 o 3. 3. Muy bien, Josefa. Tiene 3 actos principalmente la obra y por una cuestión súper lógica. Antiguamente se creía en la regla del 3 simple, ¿no? Que en el fondo era una unión perfecta entre 3. ¿Por qué? Porque obvio, pues el acto 1 presenta el inicio, el acto 2 presenta el desarrollo y el acto 3 presenta el final de la obra, ¿cierto? Ahora ya no se trabaja con eso, pero es importante que usted lo conozca, ¿cierto? Segunda parte, el cuadro. ¿Cuándo nosotros vamos a entender un cuadro? ¿No? No. Ya, anótenlo. Cuadro es la ambientación. Entonces, cuando usted empieza a leer la obra de teatro, va a decir acto 1, que obviamente significa que abre el telón, ¿no? Y va a decir cuadro 1. Y el cuadro 1 va a empezar a describir todo lo que hay en ese ambiente. Va a decir, se trata de una casa pequeña donde hay un sillón, donde está tal persona, donde está esta otra, etcétera. Eso es lo que se llama cuadro. Descripción de escena, descripción de ambiente, ¿cierto? Terminamos con escena. Para que se le haga más fácil recordarlo, entrada o salida Los personajes. de los personajes, ¿cierto? Cada vez que entra o sale un personaje, se subentiende que cambia de escena porque, por lógica, si entra o sale un personaje, debiese pasar algo importante de la historia, ¿cierto? Muchos autores, muchas personas pelean con esto porque en el fondo muchas veces cambian actores o sale actor o entra otro y no hay nada importante en realidad entre su llegada o su salida. Pues se supone que si alguien llega a una escena es porque va a pasar algo, va a cambiar algo, ¿cierto? Pero bueno, nosotros identifiquémoslo simplemente como entrada o salida de personaje. Y con eso nos quedamos tranquilos. Ahora, recordamos también que internamente esto está hecho, construido y escrito a través de diálogos, ¿cierto? Eso es interno. Es el único género que en su totalidad va a estar hecho a través de diálogos, ¿cierto? Para que lo anote ahí. Internamente va a ser a través de diálogos. Eh, pero por estructura externa, tiene una cualidad que no tienen el resto de texto. Se llama acotaciones, que son los apoyos al diálogo, ¿cierto? ¿Cuáles son las acotaciones? Cuando hablan para sí mismos, cuando sale aparte 2 puntos, algo así, ¿no? Ya apareció, apareció, apareció. Las Por ahí voy. acotaciones es cuando usted, por ejemplo, vamos a poner a Antonia. Antonia dice, sale un diálogo así, Antonia, y sale entre paréntesis gritando. Ese paréntesis de las acotaciones quiere decir
que en el fondo lo que hace es que usted no lee gritando, sino que lo actúa, el personaje lo actúa. Nosotros cuando leíamos en clase, acuérdense que seleccionábamos a uno que lo fuera diciendo, pero eso es lo que se llama acotación. Los diálogos tienen acotaciones porque dan instrucciones a los personajes de cómo actuarlo, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como acotación, ¿ya? Eh, y por último, hay una parte externa también, que también es de apoyo, que casi no se conoce, que se llama didascalia. Y ahí sí yo entiendo que es que absolutamente a nadie le suene, o si le suena, porque si le suena es mucho mejor. No, No, para nada. es como el libro, la Cándida Sí, Heredia. sí, sí, como de ese tipo de palabras, sí, tienes razón. Eh, la didascalia es algo bien bonito. Es como la parte, anótelo por ahí, por favor, es como la sección donde el autor del libro, el autor, puede expresar su punto de vista. Es como la parte donde el autor del libro puede expresar su punto de vista. Eh, ¿Qué hace el autor? Pone los diálogos de una persona, ¿cierto? O de dos personas o de todos los personajes que estén participando. Y abajo, a través de la cursiva o entre paréntesis, pone algo, alguna opinión, alguna objeción, algún juicio o algo que él quiera advertir sobre ese personaje. Entonces, por ejemplo, en Chañarcillo, una obra, abajo ponía él, eh, vale la pena mencionar que el trabajador de Salitres tiene que verse mal porque era muy pobre en ese tiempo, porque las injusticias sociales de ese tiempo, entonces empieza a escribir como una libertad poética de él sobre su opinión. ¿Por qué la mencionamos la didascalia como estructura externa? Porque no es actuada. No hay ningún personaje que lo lea, no hay nadie que lo vaya a avisar. Eso solamente está en el libro que usted lee y con una mención que usted puede darse cuenta que es el autor el que le está diciendo eso. ¿Ya? Es muy lindo, pero no se trabaja mucho. Por lo tanto, prefiero que lo sepan antes de que lo leamos. ¿Ya? Eso. ¿Clarito lo que es la didascalia? La parte interna, externa, o tiene alguna opinión o pregunta acerca de esto. ¿No? No, Perfecto. Eso, chicos, yo me quedo contento eh, con esto por el momento. Ya nos vemos el lunes a eso de las 11 de la mañana para que yo les pueda entregar todas las notas, hacer un cierre de curso. No es una clase, se lo repito, solamente una manera de despedirnos más correcta, ¿no? Una manera de despedirse de mejor forma. ¿Ya, chicos? Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por avisarme, por responderme en realidad. Entonces, chicos, voy a dejar de grabar